¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega informativa en esta jornada, hoy día viernes 6 de mayo, por supuesto puntuales como siempre a través de esta frecuencia 95.3. Queremos saludar a toda la gente que se une en torno a la información en la región de los ríos y también parte de la región de los lagos y nuestros medios asociados como lo son Canal 75 Intracom Río Bueno, Canal 75 Copren Cable en Lago Ranco y también en Futrono, y por supuesto aquí, en Canal 15 Diario Sur Televisión, Socoepa Cable. Medios asociados que por supuesto están junto a nosotros para conocer lo que está pasando en Payaco, y lo que está pasando también por supuesto con las noticias relevantes y de primera fuente como es de este medio de comunicación. Saludamos a José Luis Paredes Peña, que está en la mesa de controles hasta ahora, y por supuesto Patricio Cárdenas informando para ustedes. Le damos la bienvenida en esta mesa de conversaciones al nuevo encargado de la unidad de deportes de la ilustre municipalidad de Payaco, un hombre que ya es conocido en la región, Pablo Sea. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación, Patricio. La verdad que estoy muy contento de poder estar acá en tu radio, en tu medio de comunicación tan importante para la comuna, ¿cierto? Y también en lo personal, para mí muy importante poder estar trabajando acá en Payaco y poder entregar todo mi conocimiento, toda mi experiencia. Háblanos un poquito de ti, Pablo. ¿Dónde estabas trabajando antes? ¿Tu título profesional? Sí, mira, yo soy de profesión, soy contador auditor, también tengo una licenciatura en control de gestión y también un diplomado en gestión de actividad física y deportiva. Por casi mi último trabajo, por casi 7 años me desempeñé laboralmente en el gobierno regional de Los Ríos, precisamente en la unidad de deportes. ¿Ya? Por lo tanto, ahí me permite tener una mirada bastante más amplia del acontecer deportivo de la región y también en particular de la comuna de Payaco. Y en este proceso de análisis deportivo en la región, ¿cuáles son las conclusiones que puedes sacar? ¿Cómo estamos deportivamente en los ríos? A ver, en términos más concretos del gobierno regional, la experiencia que tuve ahí se ha avanzado bastante. El gobierno regional, bueno, la entidad pública más importante de la región, ¿cierto?, que dispone de una cantidad importante de recursos, tanto para entidades públicas, llámese municipalidades, y también lo que me correspondió a mí trabajar principalmente con organizaciones deportivas, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido el gobierno regional, en lo que se refiere a materia de deporte y de actividades deportivas, a partir del año 2009, se creó una unidad de deporte y también una subvención, ¿cierto?, deportivo, que, por ejemplo, el año pasado fue una cantidad importante de recursos, fueron más de 800 millones de pesos disponibles para la región, Sí. ¿ya? Por lo tanto, en esa materia se pudo avanzar bastante, recursos que antes no existían, recursos que antes no estaban disponibles. Por lo tanto, se ha podido avanzar bastante en esa materia. Eso sí, ha significado también un desarrollo importante, relevante en materia de desarrollo deportivo, porque si antes no se disponía de una gran cantidad de recursos, en estos tiempos ya hay un poquito más, ¿ya? Siempre las necesidades son muchas, ¿cierto? Pero ahí se puede avanzar bastante y en ese sentido lo relevante es que nosotros acá como Comuna Payaco, como comunidad deportiva, tenemos la posibilidad de también acceder a esa fuente importante de recursos. A través de proyectos. A través de proyectos deportivos, ¿ya? Entonces, en ese mismo sentido, yo hago un llamado a las organizaciones deportivas de la comuna que se acerquen a la unidad de deporte municipal, y en ese sentido nosotros le podemos prestar toda la ayuda y toda la asesoría a las organizaciones deportivas para que puedan formular sus proyectos, para que puedan ir avanzando en sus planes de gestión, en sus planes de desarrollo, ¿cierto? Y podamos ir avanzando en esa materia. Pablo, cuando llegaste a la comuna de Payaco, ¿ya cuánto tiempo ya? ¿2 meses? ¿Un mes y medio? Serían 5 semanas, un mes, y una semana. Sí, una semana, sí. ¿Cuáles son los objetivos de tu trabajo acá en Payaco? Bueno, hay distintos objetivos.
el principal, ¿cierto? Es como a Payaco le podemos ir dando un impulso diferenciador, ¿cierto? En materia deportiva, en materia de desarrollo deportivo, en materia de acceso de recursos. Ya que pueda tener una mirada mucho más amplia en materia deportiva, ser mucho más ambicioso en esa materia. El municipio ha hecho una inversión o ha venido realizando una inversión importante en lo que se refiere a infraestructura deportiva, ¿cierto? Tenemos los gimnasios de Raumendi, de Trupulli, de Pichi de Trupulli, se ha invertido en el skate park, ¿cierto? En infraestructura del recinto municipal, también está una cancha de tenis, ¿cierto? Y una serie de inversiones en infraestructura. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, hay que ir avanzando en otra línea también. ¿Ya? La historia del deporte y la historia actual del deporte no es tan antigua. Recién en el año 2001 se creó el IND, Instituto Nacional de Deporte, que es el rector importante en esa materia. En el año 2002 se creó se publicó la ley del deporte. El año 2009 acá en Payaco, ¿cierto?, se creó un programa de deporte. El año 2010 se creó el Ministerio del Deporte, ¿cierto? Entonces, dentro de esos elementos, en estos tiempos, en lo que se refiere a Payaco, es importante poder ir avanzando en materia de la estructura deportiva, ¿cierto? Cómo las organizaciones deportivas se van asociando, ¿cierto? Están los clubes deportivos, ¿cierto? Pero hay que ir avanzando un poquitito más en la estructura deportiva, ir conformando, por ejemplo, asociaciones deportivas que tengan una mayor representatividad, ¿cierto? Y a partir de eso ir potenciando... Esa es parte de los objetivos que tienes. Claro, están insertos dentro del objetivo y prestarle asesoría a las organizaciones deportivas en ese desarrollo estructural del deporte. En esa misma materia, ir canalizando sus distintas necesidades, ir levantando aquella información, en cómo nosotros podemos ir canalizando también como municipio esas necesidades que tiene la comunidad, que tiene la gente, ir levantando nuevos programas, nuevas actividades. No es un trabajo tan inmediato, sino que también es algo que se tiene que ir desarrollando en el tiempo. Y ahora estás en el proceso de levantamiento de información. Por supuesto, ¿cierto? Primero que todo es importante poder conocer bien la estructura del municipio. Los municipios en general siempre son complejos, ¿cierto? En todo su proceso y en todo su desarrollo. Por lo tanto, ese el primer elemento, es ir empapándose de toda la dinámica que tiene el municipio. Ir levantando ciertos elementos diagnósticos al respecto. En esa misma materia, después ir empapándose, ir construyendo redes en materia de organizaciones deportivas, ir detectando cuáles son aquellas necesidades y poder ir canalizándolas. Estamos dialogando a esta hora de la tarde a través de Radio Diferencia y sus medios asociados con el nuevo encargado de la unidad de deportes de la ilustre Municipalidad de Payaco, Pablo Sea, quien amablemente aceptó nuestra invitación para dialogar en torno al deporte, sus objetivos y por supuesto las metas a seguir en esta comuna que, como bien lo dice Pablo, tiene una gran infraestructura deportiva. Sí, la región yo creo que es una de las comunas que se ha potenciado bastante en esa materia, y ahora ya comienza a ir avanzando en lo otro, ¿cierto? Primero en esta estructura deportiva, por un lado, y después, ¿cierto? Y en esa misma línea ir avanzando en el desarrollo deportivo, ¿ya? En esa misma materia también hay que ir trabajando en la fuente de financiamiento, que es lo que señalaba al comienzo, en cómo las organizaciones deportivas o el deporte en Payaco vamos siendo más ambiciosos. ¿Ya? Vamos siendo más ambiciosos, como lo señalaba en el mismo gobierno regional, ¿cierto? En el IND, en el Fondo Presidencia de la República, hay una cantidad importante de recursos en el cual nosotros podemos acceder, tanto las entidades privadas como nosotros también como municipio, e ir innovando, ir potenciando ciertos programas o ciertos desarrollos que en gran medida ya están insertos en la realidad deportiva de Payaco. Hay ejemplos importantes. El año pasado tuvimos una importante representación a nivel nacional del básquetbol, por ejemplo.
En otros años, 2012, un club importante acá, el Liceo de Payaco, fue campeón regional en el fútbol. Hay representantes importantes en el tenis, ¿cierto? Y en el atletismo también. Entonces, sí, ahí hay elementos muy importantes que hay que lo podemos tomar como ejemplo, que podemos rescatar, y a partir de eso, cómo vamos proyectando las distintas disciplinas y las distintas manifestaciones deportivas. En la rayuela también, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que Payaco es la capital de la rayuela de la región, ¿por qué no decirlo? ¿Y qué canchas tiene? ¿Cierto? Y está también esa infraestructura. Ahí están esos deportes... Las artes marciales, que también muchas veces el taekwondo, ¿cierto? Sí. El karate. Hay una cantidad de elementos relevantes que eso hay que tomarlo, hay que tomar ciertos ejemplos ahí, y a partir de eso cómo se va proyectando y desarrollando el deporte en Payaco. Hay un elemento también que tiene que ver con el deporte rural, por ejemplo, ¿cierto? El deporte rural es tremendamente importante, tiene sus actividades tradicionales, y también en diálogos que he tenido con los dirigentes se quiere avanzar en ir desarrollando encuentros o ligas deportivas a nivel regional, ¿cierto? Hay ciertas propuestas pilotos ahí. Eso por un lado en el ámbito del fútbol. Y también tenemos que ir desarrollando otras disciplinas también en el ámbito rural. Está el tema del rodeo también, que es cierto que tenemos exponentes importantísimos en esa línea. ¿Los segundos campeones nacionales también? Efectivamente. Entonces, son todos esos ejemplos trascendentes para la comuna. Atletismo. El atletismo en Rumén, el atletismo en el Yoyi, ¿cierto? Que hace poco tuvieron una actividad tremendamente importante también, una corrida atlética. Entonces, todos esos elementos son importantes poder irlos canalizando, irlos direccionando, rescatar todos esos elementos y a su vez cómo vamos desarrollando el deporte en Payaco. El elemento importante, sí, como yo señalo, es cómo vamos desarrollando la estructura deportiva. ¿Ya? Tenemos este deporte de base, tenemos todos estos múltiples ejemplos de desarrollo deportivo, pero cómo vamos avanzando en la estructura deportiva, que se vaya dando la asociatividad deportiva, ¿cierto? Y eso nos va a permitir tener una proyección distinta, una representatividad de la comuna mucho más ambiciosa, mucho más amplia. ¿Ya? Por lo tanto, hay bastante que hacer en el ámbito deportivo en la comuna de Payaco. Las personas que nos están viendo, muchas personas deportistas nos están viendo, y tocaste el importante tema del financiamiento. ¿Cómo se financian los clubes? ¿Cómo pueden acercarse a ustedes para poder de una otra forma postular a proyectos? ¿Cómo lo hacen ellos? Sí, bueno, como lo señalábamos, hay importantes fuentes de financiamiento. Actualmente la principal fuente de financiamiento es el gobierno regional. ¿Ya? Por otro lado está el Instituto Nacional de Deportes, ¿cierto? Su dirección regional. Está también el Fondo Presidencial de la República. Y como señalaba, hay una serie de fondos ahí que pueden ir en colaboración, en ayuda del deporte payaquino. Los dirigentes deportivos y bueno, todas las personas que trabajan en el ámbito del deporte se pueden acercar a nosotros a la unidad de deporte, y nosotros le podemos prestar la colaboración y la ayuda y la asesoría necesaria para que puedan presentar los proyectos y realizar el seguimiento también, ¿cierto? Que una cosa es presentar proyectos, existe la posibilidad de adjudicarse algunos fondos, hacer el seguimiento, colaborarles también en el ámbito de las rendiciones de cuentas, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la recepción de los colegas de la oficina de deporte acá? Bien, súper bien. Yo, como lo señalaba al comienzo, tuve la fortuna de trabajar en el gobierno regional, por lo tanto, nosotros nos conocíamos desde hace mucho tiempo, entonces el recibimiento muy positivo en el ámbito del deporte también. Los dirigentes, yo siempre he estado en contacto con ellos, muchos dirigentes, por lo tanto el recibimiento muy positivo. Bien, con harta ganas de trabajar. Sí, por supuesto. Bueno, el ámbito del deporte, mi pasión, me gusta.
Creo que... ¿Y qué deporte practica el nuevo encargado de la oficina de deportes? Sí, yo practico bastante deporte. Sí, soy bastante polideportivo, por decirlo de esa manera. Bueno, yo de todas maneras me especialicé en la disciplina del tenis de mesa. Ese es el deporte que yo practiqué, que he practicado durante toda mi vida en realidad. Pero he practicado distintas disciplinas, el voleibol, el balonmano, fútbol, ¿no? Así que hay bastante experiencia. Una persona de deportes tiene que hacer deporte. Sí, por supuesto. Sí, yo estoy convencido que el deporte es tremendamente importante para el desarrollo de las personas. Ya está comprobado que el deporte, si es bien conducido, ayuda mucho en el ámbito de la salud, ¿ya? Y fundamentalmente el deporte como hecho social probablemente se podría decir que es uno de los hechos sociales más relevantes de este siglo y del último siglo. Ya los múltiples encuentros deportivos, los eventos deportivos relevantes a nivel regional, a nivel nacional, y para qué decir los Juegos Olímpicos y los Mundiales. Por lo tanto, si uno revisa un poquito la historia, el deporte es uno de los hechos sociales más trascendentes que podamos tener. Y en ese sentido, ir marcando nuevos lineamientos, nuevas proyecciones en lo que se refiere a materia del deporte en Payaco. En eso van a proyectar ahora el camino. Sí, por supuesto. Junto con el equipo, ¿cierto?, de la unidad de deporte, estamos trabajando, como conversamos primero, en ir precisando un diagnóstico, tanto a nivel interno como a nivel de deporte en general en la comuna. Después de eso ir delineando un programa de desarrollo deportivo municipal, ¿cierto? Que eso también se tiene que ir traduciendo ambiciosamente en una corporación municipal de deporte, ¿cierto? Eso yo creo que es algo importante, poder irlo canalizando hacia esa línea. Yeah. Hay que pensar de manera ambiciosa, hay que soñar, ¿cierto? Y después esos sueños irlos canalizando de manera adecuada. Ustedes escucharon las opiniones del nuevo encargado de la unidad de deportes de la ilustre Municipalidad de Payaco, Pablo Sea, a través de la entrevista de hoy día viernes, en sus medios asociados. La gente de Río Bueno, de Lago de Futrono, auditores y televidentes se informaron de lo que está sucediendo acá en la comuna de Payaco. Pablo, agradecemos tu visita a Radio Diferencia. Sí, muchas gracias, Patricio, por la invitación, y estoy disponible para consulta al respecto y poder ir avanzando en distintas materias. Y ahí vamos a estar siempre molestando. Listo, que esté súper bien. Igualmente. Muchas gracias.